¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Abrimos otro Mano a Mano por Canal 14 en el año de su 30 aniversario. Lo vamos a mencionar durante todo este 2025, estos 30 años de Canal 14 que ha transitado a lo largo desde 1995, ¿no? Informando a la gente del Hortondo y de la región todo lo que acontece en nuestro pueblo. Bueno, estamos llegando a pueblos, a Santa Isabel, a Wilrey, Firmat, Vera Bebú y Chavás. Gracias, Eva, que está del otro lado de la cámara. Bueno, estas charlas que son un poco indagar en contar historias de vida, que pueden ser enriquecedoras, que nos pueden ayudar, que nos pueden, no sé, de pronto saber por qué también una persona que con el transcurso de la vida decidió ser profesional, decidió estudiar y tal vez no en su momento oportuno, pero que el objetivo lo logró. Ella, como tantas otras personas, que los objetivos lo van logrando cuando va transitando la vida. A veces la vida misma nos lleva a eso. Por eso digo que nunca es tarde, y ya vamos a ver por qué con nuestra entrevistada de esta noche, alguien que ya es muy familiar, muy cercano, de alguien que ya pasó por este mano a mano y que también nos dejó parte de enseñanza de cómo es la vida precisamente. Así que dicho todo esto y luego de los títulos, presentamos el mano a mano de esta noche. Ahora sí, le damos la bienvenida a Jorgelina Ostovich. Siempre el mano a mano arranca así. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Jorgelina, a ver, vamos a ir haciendo un raconto de lo que es actualmente. A ver. Es esposa, es mamá, es abuela, es ama de casa, es docente, es hija. ¿Algo más me falta? Amiga. Amiga, amigable. Puede ser. Sí. Hemos charlado con Milagros hace un par de programas atrás. Es la mamá de Milagros, Basuino. ¿Me quiere contar cómo comienza tu historia de vida? A ver, vamos a arrancar del principio. ¿Vos sos oriunda de Melincué? Sí. ¿Nativa de Melincué? Yo nací en Melincué. Nací en una escuela. ¿En una escuela? En una escuela. ¿Y por qué naciste? Mi mamá era docente de la escuela
y bueno, ese edificio arriba tiene la casa de familia y mis papás vivían ahí. Mi mamá, mi papá y mi hermano. El día que mi mamá se descompuso para que yo naciera, Melincue estaba inundado. Hola, Catarina, gracias. Hola. Y bueno, no se pudo salir. ¿Y en qué año fue todo? No se pregunta eso. No, bueno, pero... En 1978. Año del Mundial. Año del Mundial. ¿Vos naciste con Año el del Mundial? Sí, nací con el Mundial. ¿De qué mes del 78? Marzo. 9 Marzo de del marzo del 78. 9 de marzo del 78. ¿Fue la primera inundación de Melincue? ¿Gran inundación? Bueno, No lo recuerdo. No, obviamente que no. Pero No sé. porque no hace mucho tiempo hubo otra inundación. Sí. Por eso digo, Melincue tiene estos lapsos, estos periodos. Sí, dicen que son 7 años que la laguna sube y 7 años que que el agua retrocede, digamos. La verdad que Bueno. es lo que se dice. Sí. Yo pasé por algunas, la más importante fue la última inundación, pero yo ya vivía acá en el Hortondo. Claro. O sea, no lo vivía ahí. Jorgelina, ¿hiciste toda tu infancia la viviste en Melincue? Toda mi infancia la viví en Melincue y gran parte de mi infancia la pasé en esa escuela porque mi mamá hacía doble turno, entonces yo no solo cursaba, iba a la escuela ahí, sino que en contraturno nos permitían ir a jugar. La escuela tiene un parque divino, un lugar hermoso. ¿Qué escuela estamos hablando? La escuela de San Urbano, la Felipe Carrera, mi querida Felipe Carrera. Lo decís con orgullo. Sí, porque es un lugar donde yo fui feliz, realmente. Y bueno, yo cuando empecé a estudiar quería llegar en algún momento a dar clases ahí, y cuando volví como seño, pensé que bueno, que iba a ser, y fue una emoción tan grande volver a ese lugar, porque están mis raíces ahí. Y es un lugar donde realmente fui feliz. Ya vamos a llegar a tu época de actual que sos docente, Jorgelina. ¿Tus padres qué fueron? ¿O qué son? Mi mamá ya falleció. Sí, Tu mamá falleció. Mi mamá falleció, se jubiló como docente. En realidad fue docente de esa escuela y después fui directora de la escuela de la Felipe Carrera. Bueno, amaba su profesión. Yo digo que ella fue docente. Y mi papá hizo de todo, pero siempre le gustó mucho trabajar con la tierra, con las plantas. Sigue trabajando. Mira. Este año, si Dios quiere, en julio cumple 85 años. Y sigue trabajando. Y sigue trabajando, él hace plantines, hace quinta, tiene su huerta. Siempre le gustó. Y es muy bueno haciéndolo. Algo me parece que te corté en la introducción, que fue, me dijiste, yo nací ahí por la inundación, vivías arriba, tu mamá se descompone y recibe atención médica, o digamos, Sí. te pare así. No. Ella alcanza a recibir atención médica. No solo que no podían salir porque llovía mucho, sino que a su vez intentó bajar y siempre quedó esto de bajó 3 escalones y tuvo que subir porque yo ya quería venir. Ya quería y es salir. más, me tuvo con las sandalias puestas. Sí, me tuvo con las sandalias puestas. Esas historias te las fue, obviamente, contando tu mamá a lo largo de la vida, y ¿no? son esas historias que cuando nos reunimos en familia decimos, bueno, ahora viene el momento donde el Toto cuenta, Toto es mi papá, le dicen Toto, donde el Toto cuenta tal cosa. Bueno, ahora viene, sí, son esas historias que se cuentan muchas veces en las reuniones familiares. Jorgelina, fuiste, digamos, esto de indagar tus principios, tus inicios. Viste que nosotros siempre preguntamos a nuestros padres cómo nacimos, dónde nacimos, cómo, hasta tener uso de razón. Siempre vamos indagando en eso. ¿Vos fuiste de esas personas de preguntar? No, la verdad que no, porque siempre fue surgiendo y siempre lo fueron contando sin necesidad de que yo pregunte demasiado. Sí, pregunté bastante por mis abuelos, porque yo conocí solo mis abuelos maternos, porque mi papá quedó huérfano siendo muy chiquito, entonces él ya a sus 10 años no tenía más ni mamá ni papá, digamos, habían fallecido, y se crió con sus hermanos mayores. Mi papá es el menor de 4 hermanos, entonces sí pregunté mucho
por eso, por mis abuelos, bueno. ¿Siempre fueron oriundos de Melingüer? No, mi mamá nació y vivió en Alcorta hasta que se casó con mi papá, y mi papá vivía en la zona entre Carreras y Alcorta, en la zona rural. En el campo. En el campo. Y cuando se casaron, vivieron en una escuela de campo, que es donde mi mamá daba clases, y es donde nació mi hermano, pero no nació en la escuela mi hermano. Pero bueno, estaban viviendo ahí. Decía tu papá de 85 años, ¿no? Me voy a adelantar un poco a lo que es el programa en sí, porque te proyectás a 85 años, Jorgelina. Ay, Dios quiera, sí. ¿Y con esa energía? A ver, me gustaría llegar como está mi papá. Porque mi papá sigue manejando, sigue trabajando. ¿Sigue lúcido? ¿Vive solito? Vive solo, está muy bien y es mi mejor amigo, aparte. Así que yo charlo mucho con él. ¿Tenés muy buena relación con tu papá? Muy buena relación, siempre tuve muy buena relación con mi papá. Siempre. Siempre lo seguí mucho, siempre fue una persona muy importante en mi vida. Sigue siendo una persona muy importante en mi vida. Claro. ¿Y los estudios primarios cómo fue? ¿Cómo es eso de tener... a ver, ¿vos tuviste tu mamá de docente? Tuve de primero a tercero, porque en la escuela, ahora la escuela creció, pero cuando yo iba a la escuela había de primero a tercer grado en el turno tarde y de cuarto a séptimo grado en el turno mañana. Y tuve de primero a tercero a la señorita Zuni y de cuarto a sexto a mi mamá, y en séptimo, bueno, cambió de docente. Y no, fue difícil. Sí, ¿no? A mí, por ejemplo, hoy no me gustaría ser maestra de mis hijos. Bueno, ya son grandes, no podría hacerlo, pero... y más en esa época donde yo a mi mamá la trataba de usted en la escuela. ¿Y yo cómo no le podía hacías? y lo tenía incorporado y no resultaba difícil porque era normal. ¿Señorita o...? Señorita. Señorita, sí. Pero era normal, o sea que no me costaba hacerlo, porque aparte era el tiempo donde se trataba de usted, donde el docente entraba al aula y nosotros nos poníamos de pie para saludar. Es decir, o sea, el hecho de ser... La época del portafolio. La época del portafolio, ahora el hecho de ser, digo, de pronto la hija no te tomabas atributos... No me lo permitía. Tampoco te lo permitía. No, todo lo contrario. Por ejemplo, yo siempre cuento lo mismo. Ante una actividad igual, a lo mejor a una compañera le ponía qué lindo, felicitaciones, y a mí, bien. Pero era por una cuestión, y yo sabía que era así, no lo tomaba mal. Porque era como no querer esto de, y porque es mi hija, tiene... ¿Cuidaba tu mamá esos detalles? Sí. ¿Y cómo te calificaba, por ejemplo, para la libreta? Eran libretas en esa época. Si vos sos de mi época, era con libreta. Sí, iban mucho los supervisores en ese tiempo. Sí, los inspectores. Claro. Los inspectores. Inspectores eran. Inspectores, sí, señora. Sí, me acuerdo de uno que era así a como muy mismo. firme. A ver. Un señor vestido de traje gris, con corbata roja, grandote, de bigote. Bertoldi era el apellido. Bueno, no sé, yo el apellido no me acuerdo. Muy serio. Y bueno, él miraba las carpetas, por ejemplo, porque ya usábamos carpetas, miraba las carpetas, y por ahí sí tenía que hablar conmigo también, pero y se calificaba de esa manera, era como la nota final. A ver, yo te voy a hacer una pregunta ahora ¿y cómo era una reunión de padres tu mamá? ¿Cómo actuaba ahí? Es un tema, ¿no? No, porque eso, bueno, por ejemplo, yo... ¿Iba como mamá o iba como docente? No, era docente. No, incluso en mi casa seguía siendo docente, porque cuando yo tenía tareas le decía, mamá, ¿me ayudás? La maestra no te lo explicó. Sí. ¿Y la maestra era ella? Era ella. Pero bueno, no, esto a modo de anécdota, pero obvio que me ayudaba. Igual nosotros prestábamos mucha atención en clase y realmente teníamos mucha autonomía para trabajar también. ¿Y qué daba tu mamá?
Mi mamá daba todas las materias. áreas porque aparte era plurigrado, los claro. grados estábamos todos juntos. Ah, ¿era plurigrado? Se dividía el pizarrón. ¿Sí? Y Eso pasaba en las escuelas rurales. Claro. Yo fui a escuela rural y era y así. cada grado, pasa que éramos pocos alumnos. Claro. Por ejemplo, hasta sexto grado éramos 4 compañeros. Claro. En mi grado. Sí, Después no, los o sea, otros chicos eran de cuarto, de Sí, quinto. a mí no me sorprende porque a mí me pasó exactamente Y al revés, era plurigrado. se dividía el pizarrón Sí. y vos sabías que esto lo escribía cuarto, Sí. esto quinto. Y no nos confundíamos, no pasaba nada. no. Lo teníamos muy incorporado. Muy incorporado. Igual que de primero o tercer grado. También estábamos juntos. Porque, a ver, cuando se dividían los pizarrones, es decir, si había que explicar un tema nuevo, por ejemplo, para quinto grado, el docente que hacía al resto de la clase le daba, otra actividad. le daba actividades, y entonces se quedaba con el grado Sí. explicando Así. el tema. Y aprendíamos, porque, Claro que aprendíamos. porque el resto era un silencio, nadie hablaba. No. Me hace acordar mucho de la escuela rural. Es que en realidad la escuela de San Urbano, ya te digo, ahora creció, tiene más docentes. A mí me encanta ir porque las aulas ahora quedaron chicas, porque tienen muchos alumnos. Y me gusta que sigue teniendo ese olor a familia. A mí me gusta cómo los docentes reciben a los alumnos, desde la directora, que es Karina, que es un amor de persona, a todos los docentes que trabajan ahí. Es como que la escuela sigue siendo ese lugar que te abraza. Ese ámbito de contención. Sí, sí. ¿Y en qué área te destacas? Porque no hablábamos de grados, sino de áreas. ¿Vos en qué áreas te destacabas más, Jorgelina? ¿Qué era lo que más te gustaba de la escuela? Y a mí siempre me gustó mucho leer. Claro. Entonces, siempre lengua, me gustan mucho las ciencias naturales, las ciencias sociales, pero si tengo que elegir un área, lengua. Permiso, director, para que tome su cortadito. Tranquilo, nomás que aquí nosotros seguimos charlando sin ningún tipo de inconveniente. ¿Te prendías? Yo también era muy lector, digamos, en la escuela. Me gusta la lectura, me gusta leer. ¿Te prendías en los actos de la escuela? Sí, en todo. Sí, siempre en todo. ¿Eras así como metiche, digamos? ¿O siempre, te gustaba? y sigo siendo metiche. ¿Te gustaba? Mucho. Participar, bailar, Mucho. esas, ¿viste que antes se hacían todo? Las famosas veladas. Sí, y aprenderme la poesía para los actos y decir la poesía en el acto de la plaza. Sí, me gustaba mucho. Y los actos, ¿no? Los actos nuestros eran, era a respetar todo. Normalmente hacía mucho frío en los actos. Mucho. Y eran sí, pero días húmedos. Cuando pasábamos a decir la poesía era sin campera. Era el guardapolvo blanco con tablitas. Con tablitas, sí. Bien almidonado. Bien planchadito. Y el moño bien hecho. La martingala, ¿no? Sí. Martingala se llamaba, ¿no? Sí, la martingala era la que tenía los botoncitos atrás. Y lo otro era el moño que le hacían a las nenas. Los guardapolvos de los alumnos eran blancos y lucían impecable. No es una cuestión de que nuestros padres, yo tuve mi mamá hasta quinto grado, pero después mi papá incluso siguió con esa, los guardapolvos impecables. Igual yo llegaba al final del día impecable para los actos, pero mi guardapolvo no llegaba tan limpito al final del día. ¿No? No, porque como éramos pocos, jugábamos todos juntos. Claro, sí, se jugaba todos juntos. Y uno de los juegos que a lo que más se jugaba era el fútbol. A la pelota, sí. Y entonces, bueno. El guardapolvo sufría las consecuencias. Y sufría las consecuencias, sí. Los números con las matemáticas, ¿cómo te llevabas? Bien, pero es un área que no me gusta. Pero me llevaba bien. Y yo siempre digo lo mismo. Me preocupaba mucho porque tenía miedo que me vaya mal y tener que volver a estudiarlo. Claro. Entonces no me iba bien. Iba bien. Sí, me iba bien. Pero no es un área, incluso ahora, no es un área que me gusta. Si lo tengo que hacer, lo hago. Y si lo tengo que dar, lo doy, pero no me gusta. La escuela primaria, no sé en tu caso, pero en el mío me dejó lo mejor. No sé qué pasó en lo tuyo. Independientemente de tu mamá, que era docente, ¿fue algún otro docente de la escuela que te marcó fuera de tu mamá? La portera de la escuela. Mira. Yo tuve mucha contención de parte de ella porque mi mamá tuvo periodos de estar muy enferma y fueron la Emilce, que era la portera de la escuela, con su familia,
fueron mi familia en un momento, digamos, en cuanto a contención, en cuanto a enseñarme. Yo, por ejemplo, no sé, una pavada, pero yo lavo los pisos como lo lavaba ella. Es la que me enseñó a planchar, hago la tortilla como la hacía el marido de Milce. Me quedaron como muchas cosas de ellos. ¿Fue como una segunda familia o...? Sí, y después de charlar con ellos y todo, que ahí yo me siento un poco en deuda porque después de que me vine a vivir a El Hortondo, es como que dejé de tener un contacto fluido con ellos. Bueno, ahora ellos son muy grandes, pero conmigo fueron muy buenos. ¿Y la etapa de la... ¿hiciste viaje de estudio en la primaria? En la primaria la escuela era una escuela muy humilde. Claro, sí, sí. Y por todo eso se lograba con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, sí, sí. con trabajo de cooperadores. Para hacer un viaje de estudio salíamos a vender pastelitos, empanadas. Nos divertíamos muchísimo, vendíamos tortas fritas y salíamos nosotros, los chicos. Las mamás hacían y nosotros salíamos a vender y nos divertíamos mucho. El papá de uno de mis compañeros, que es un año más chico en realidad que yo, que él, por ejemplo, él estaba en quinto y yo en sexto, claro, había fabricado como un autito a pedales y bueno, salíamos en eso y nos divertíamos y nos gustaba porque mientras las mamás trabajaban, nosotros jugábamos y la verdad que, y después con ese dinero sí íbamos de viaje, pero eran siempre viajes de un día. De 12 horas, de 24 horas. Claro, de ir y volver en el día. Sí. Ir a La Plata, a la ciudad de los niños, sí. A Buenos Aires, sí. A Rosario. Sí. Porque aparte antes de ir a Rosario no es como ahora que todos decimos, bueno, vamos a Rosario. No, se pensaba. Se pensaba, sí, era todo un trámite. Sí, hacíamos ese tipo de viajes. Era toda una organización para hacer el viaje. Mira una pregunta que se me ocurre hacerte ahora, a ver. porque yo lo he hecho. ¿Robaste mandarina? No. ¿No? No, porque en mi casa había. ¿Y te gusta comer mandarina al sol? Me encanta. Yo, es más, no comería una mandarina adentro. La mandarina se come al sol. Al sol. Sí. Mira, la mandarina se come al sol. A ella lo que le faltó fue robarla a la mandarina, porque tiene más sabor. No, pedíamos. Aparte, ahí en San Urbano, no era como es ahora que vos vas y hay un montón de casas. Las casas tenían terrenos muy grandes. Entonces era normal que haya plantas frutales, que haya de todo. Entonces vos tenías para elegir, claro. Acorde a la época del año, lo que quisieras. Después viene la etapa de la adolescencia, salimos de la infancia, pasamos preadolescencia, adolescencia, la escuela media. ¿Cómo fue tu preadolescencia y adolescencia, Jorgelina? ¿Cómo fueron tus 15, por ejemplo? Mis 15 es un recuerdo muy lindo que tengo, porque en mi casa la situación económica no permitía, en ese tiempo se usaba la fiesta, y bueno, la situación económica de mi familia no permitía que yo tenga la fiesta como se usaba en ese momento. Entonces, bueno, hablamos con mi mamá, con mi papá, y organizamos una cena muy chiquita en el comedor de mi casa, que invitamos a Doña Cata, que era la señora que me cuidó cuando yo era chiquita, dos amigas y mi familia, y mis vecinos. Éramos, no sé, 12, 14, no más que eso. Pero a las 12 de la noche, sin que yo supiera, paró un colectivo, que era el colectivo donde veníamos a Sotembo, donde después viajábamos al Corta, al boliche, y eso. Y de ese colectivo empezaron a bajar todos mis compañeros de secundario, todos, con un regalo enorme, el equipo de música, la caja con los cassettes, en ese tiempo. Sí. Y las luces que habían hecho compañeros de ese momento con las cajitas del dulce de membrillo. Claro. Que se le ponía papel celofán. Bueno, llevaron todo, armaron todo ellos y hasta bailé el vals. Mira. Pero fue algo de sorpresa, ni mi mamá sabía. Llegaron ellos así y realmente ¿Y vos, me a los 15 años estabas? Tercer año. ¿En tercer año? ¿Y te sorprendieron los compañeros del secundario? Sí, y es uno de mis recuerdos más lindos. Y te armó una linda fiesta, se te armó.
Sí. ¿La disfrutaste mucho? Mucho, sí, yo lo agradezco siempre porque realmente fue muy lindo. ¿Eso era la época de los asaltos? Sí. A ver, contanos y explicarle, porque tal vez, ¿qué es un asalto? ¿Con arma? No. No, otra no, cosa. no. ¿Qué era un asalto? Nos reuníamos en casas de familia. En casa de claro. Mis papás prestaban mucho la casa, o sea, muchos de los asaltos de mi época se hicieron en mi casa. O sea, eran tolerantes tus padres. Sí. Bueno, después otros compañeros también no íbamos muy tarde y llevábamos, ponele, algunos llevaba papitas, otro chisito, otro una gaseosa, y poníamos música, comíamos algo y bailábamos. A luz blanca se bailaba, no se bailaba a los oscura, Sí, y los lentos estiraditos. sí. Decía Oscar Ruggeri, se te ponían las manos acá y si no podías... Sí, no avanzabas. No. Después fuimos aflojando un poquito. Sí, era así, los famosos asaltos. Nuestra juventud fue esa. Esa fue nuestra juventud. Sí. No sé, qué sé yo, uno ha vivido cada cual su época y nosotros decimos fue nuestra época, pero qué sé yo, no sé. A mí me gustó mucho, yo la disfruté bastante a pesar de que mi mamá estaba enferma y tenía esos altibajos, que por ahí estaba mejor, por ahí no tanto, entonces bueno, eso en cierto modo se sufre un poco. Se padece. Pero ¿no? bueno, porque... tuve buenas amigas también, claro. que las sigo teniendo. Claro, Jorgelina, y a ver, la adolescencia, a los 15, ¿tus padres eran permisivos, es decir, te permitían salir, ir a bailar? Sí. ¿Venías al Hortón? Lo único que me pedían era, porque por ahí yo salía y decíamos, bueno, hacemos un asalto en la casa de una compañera. Y ellos me decían siempre, si se van a otro pueblo, avisá. Pero no era fácil avisar porque... Sí, no había celulares, no había... Vos pensás que yo me reunía con mis amigos en el centro de Melincue, claro. Pero mi papá vive en San Urbano, claro. Entonces no quedaba muy cómodo ir a avisar, pero igual avisaba. Sí, mi primera salida a boliche fue a Sotembo, una época inolvidable. ¿Te la acordás como hoy? Sí. Es más, me acuerdo hasta el primer lento que bailé en Sotembo, todo me acuerdo. Bueno. Y después, salíamos a firmar, al Corta. A mí me gustaba mucho ir al Corta. Pero bueno, bien. Época de boliche, bailable. Época de boliche. ¿Era más de boliche o más de bailanta? No, de boliche. ¿De boliche? Sí. Bailanta, poco. Cuando digo bailanta, digo el baile popular, que es el baile de familia. Lo que teníamos de baile popular nosotros, el baile de las lagunas. El baile de la laguna. Claro, vos sos de Melincue. Claro, eso sí. ¿Veraneabas en la laguna? ¿Iban los veranos? Y nosotros esperábamos, yo siempre digo que esperábamos el verano para ver gente nosotros. ¿Estaba el hotel? ¿El viejo hotel? No, ya no. Sí estaba el balneario municipal, que se podía ir a acampar, después estaban lo que se llamó los flamencos en un momento, que también podías ir a acampar y se hacían, los domingos principalmente se hacían bailes y iba mucha gente. Y después lo que esperábamos, que era re lindo, los picnics de la primavera. ¿En la laguna? En la laguna, que lo organizaba siempre quinto año. Entonces ahí se hacía la elección del rey y la reina, se presentaban las carrozas, había juegos. Y había competencia, ¿no? Entre rey y reina. Sí, las carrozas, todo. Sí. Qué linda época, ¿no? Y después estaba esto de que te mandaban como telegramas, se llamaba. Sí. Entonces, bueno, para recaudar fondos, los chicos de quinto venían y te mandaban un telegrama. Entonces vos podías mandar un telegrama al chico que te gustaba o esperabas que el chico que te gustaba te mande el telegrama ese ahí en el picnic. ¿Era WhatsApp en papel? Era WhatsApp en papel. Comparándolo igual con... Igual salía un poquito más caro responder el WhatsApp después. Sí, ¿no? Jorgelina, ¿hiciste viaje de quinto? No. ¿No hiciste viaje de quinto? ¿De egresado no? Hicimos todo lo posible para poder hacerlo y me quedó pendiente. Igual cuando mis compañeros estaban en Bariloche, yo tuve rubiola, que debe haber sido un llamado de atención del cuerpo, porque yo los fui a despedir y todo, pero me quedé con las ganas y fui a Bariloche
con Lucas después. No cuando él fue de viaje de estudio, porque él hizo un crucero de viaje de estudio, pero sí fuimos juntos como para... ¿Te quedaba esa asignatura pendiente? Sí, de conocer Bariloche, sí. Mirá. Y lo hice con Lucas, y la verdad, Lucas es mi hijo. Sí, obvio. Y la verdad que me encantó la experiencia, y más de vivirla con él. Claro que sí. Hacemos un cortecito, vamos a hacer un corte. Y después ya entramos en la etapa de su juventud, su maternidad, su todo, lo que estábamos contando con Jorgelina Ostoich. Ella, y me faltó un adjetivo o un calificativo que también es a ver, como empresaria de una pyme. Sí. Empresaria de una pyme. Sí, en realidad yo ahora está un poquito... Estoy como corrida. Como corrida, sí. Pero apoyando siempre. Sí, por supuesto. Está. Vamos a hacer un corte recordándoles que para los arreglos florales en Flores Naturales, consulta a Vivero de las Orquídeas. Si tienes que hacer un presente floral, quedar bien con halagar a tu pareja, como dice la propaganda de un chocolate. Nosotros trasladamos a las flores. ¿Querés halagar a tu pareja? Con un ramo de flores, centro de mesa, todo en flores naturales. Y también, por supuesto, te acompañamos en el dolor con arte funerario, palmas, coronas, en Moreno 591. Encontrarnos en nuestras redes, Vivero de las Orquídeas en Instagram y en Facebook, o al 56 75 31. Te vamos a asesorar convenientemente. Ya volvemos, director. Lubricentro Rossetti, todo para tu vehículo en un solo lugar. Línea completa en filtros y aceites para tu auto, pickup, camión o máquina agrícola. Representante oficial de aceites Gulf, Puma, Total, Petromax, Elf. La mejor calidad y precio en repuestos para tu servicio de cambio de filtros y aceites. Distribuciones, encendidos, suspensiones, bresas, embragues, amortiguadores. Usamos las mejores marcas: Borg, Trico, Daico, Dolls. Kit de distribución: bomba de agua, refrigerantes, bujías, cables, bobinas, escobillas, baterías Bosch. Línea completa en lámparas xenón y LED de 12 y 14 voltios. Contamos con el aceite justo para tu moto y lubricantes de cadena. Consultas y presupuestos al 3462 26 21 21. Realiza tu servicio o reparación específica con chequeo en 23 puntos de tu vehículo. Contamos con todos los medios de pago. Promoción 3 cuotas sin intereses con tarjeta Cabal. Importantes descuento por pago contado. También descuentos especiales a mecánicos y flota de vehículos, transportistas y comerciales. Lubricentro Rossetti, 25 de mayo 679 El Hortondo. Leticia Di Gregorio, senadora provincial por toda la región. Comuna del Hortondo. Unidos, seguimos creciendo. Cremas Heladas Copahue te ofrece su línea clásica con más de 40 variedad en gustos, su exquisita línea premium, impulsivos y hogareños, helados para momentos especiales y su más nuevo lanzamiento, helados dietéticos, bajos en calorías, aptos para diabéticos, con el sabor y la calidad de siempre. Informate llamando al 03462 471 810 o escribinos a heladoscopahue@arnetbiz.com.ar. Cremas Heladas Copahue, el sabor sin límites. El Hortondo. Vivero Las Orquídeas
plantas de Susana Ayerbe. Plantas de interior y exterior, frutales, cítricos, forestales, rosas de Río Negro, cactus, plantines, semillas, bulbos, césped en panes de primera calidad, fertilizantes, tierras abonadas, fungicidas, macetas en PVC, cemento y barro. Exclusiva línea de alfarería artesanal con motivos incaicos, étnicos, guardas pampa y arenado, fuentes de cemento y marmolería, variedad en cortinas de junco, 1000 accesorios para embellecer su jardín. Abrimos también domingos y feriados por la mañana. Vivero Las Orquídeas. Nos encontrás en Moreno 591. Teléfono 03462 470 891. El Hortondo. Comisiones El Taca. Comisiones, encomienda, transporte de personas, Rosario e intermedias. Lunes, miércoles y viernes. Teléfono 3462 15 51 74 34. Comisiones El Taca. Carnicería y hielo Raquel Alpina. Los mejores cortes en carnes. Vacuna, porcino, pollos, embutidos, milanesas preparadas, carne picada especial. Lo mejor en cortes de asado y achuras condimentadas. La mejor fruta y verdura de estación, siempre fresca porque se reponen 4 veces por semana. Además, contamos con un amplio surtido en artículos de almacén, lácteos, quesos, pastas frescas y secas, aceites, bebidas y mucho más. Descuento especial por compra en sección carnicería del 10% a socios del Club de los Abuelos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Carnicería y hielo Raquel Alpina, San Martín y Chacabuco, El Hortondo. Librería Formento, ahora en la web. Tienda online de Librería Formento. libreriaformento.empretienda.com.ar. La librería más grande del Hortondo te ofrece un amplio surtido y marcas de librería escolar, comercial, artística. Atención personalizada a clientes, empresas e instituciones con los mejores precios y medios de pago. Contamos con equipos de última tecnología para que tus impresiones cuenten con la mejor calidad y podés enviar tu archivo por WhatsApp. 3462 367523. La mejor juguetería con las últimas novedades y licencias. Lo último en revistas infantiles. Estamos abiertos todos los días con un horario muy amplio. Y ya tenemos nuestra tienda online para potenciar tu comodidad. libreriaformento.empretienda.com.ar. Ahora en la web y en la esquina de siempre. San Martín y Malvinas Argentinas. Manu Bike, reparaciones en general de bicicletas y gomería de vehículos y motos. Estamos en Sarmiento 730, teléfono 15 55 80 46. De lunes a sábado, horario corrido. Domingo y feriados, solo urgencias. Reparaciones en general de bicicletas y gomería de vehículos y motos. Manu Bike. Leticia Di Gregorio, senadora provincial, por toda la región. The Lac Drugstore, tu solución para todo, desde snack y bebidas hasta artículos de almacén y lácteos, cigarrillos, fiambre, pan, carbón y gran variedad en kiosco. Encuentra todo lo que necesitas en nuestro drugstore. Visítanos y descubre la comodidad de tenerlo todo en un solo lugar. The Lac Drugstore, Belgrano 889,
teléfono 3462 56 78 71 El Hortondo. Verdulería y frutería Zoe, donde la frescura y calidad se encuentran. Frutas y verduras recién cosechadas directo a tu mesa. Encontrarás todo lo que necesitas para una alimentación saludable y deliciosa. Amplia variedad de frutas y verduras de temporada, siempre frescas al mejor precio. Visítanos y descubre el sabor auténtico de la naturaleza. Frutería y verdulería Zoe, General López 869. Hacé tu pedido al 3382 50 67 86. Segundo bloque, estamos en Café Carola, en San Martín en 1215. Tenemos que decir que hoy, en este momento que estamos grabando este espacio de mano a mano, está cumpliendo años Mariela Barreto, es la esposa de el querido Miguel Pérez. Así que esperemos que Miguelito se haya jugado con un buen presente, con un buen asado. No con presente floral se jugó, pero esperemos que se haya jugado con algún buen presente. Bueno, esta Janina Caterina, que nos está atendiendo de maravilla, Antonella y por supuesto Mariela, que son las integrantes del staff de Café Carola. Gracias a todos, incluso a Marcos Violato, que nos permite y nos cede el espacio. Nos quedamos sin hacer el viaje de estudio, conocimos Bariloche después. La juventud, Jorgelina, ¿cómo fue la juventud? ¿Cuándo llega tu maternidad, Jorgelina? Mi maternidad llegó muy pronto. Yo fui mamá a los 19 años. A los 19 años. Y la verdad que la llegada de Emilie a mi vida fue esto de saber que nunca más iba a estar sola. A ver, si bien era muy joven, en esa época era más común ser madres jóvenes. No sé si era lo ideal, pero bueno, Mili llegó a mi vida, ya te digo, y bueno, y hay un antes y un después de la maternidad porque se convirtió en la persona más importante. No fue fácil, pero bueno, acá estamos. ¿Hay un porqué del nombre Milagros? No. El porqué en realidad se llama Mili porque en ese momento estaba muy de moda Chiquititas, un programa infantil, sí. Y a mí me gustaba mucho el personaje que hacía Agustina Cherry, que se llama Milagros. Mira. Y bueno, Mili se llama Milagros Nazarena. Nazareno era mi abuelo paterno. Milagro Nazarena, es porque no le preguntamos cuando le hicimos la entrevista. Bueno, Milagro. yo lo digo ahora. Milagro Nazarena. Milagros Nazarena. Mira, Milagros porque no a mí me gustaba mucho el nombre y Nazarena por mi abuelo paterno. Mira vos, hay pocas Nazarena. Materno, perdón. Hay pocas Nazarena. Igual yo le digo mucho Nazarena. ¿Sí? Sí. Lo toma. Así como en broma o cuando le quiero llamar la atención por algo, sí. Y a ver, vos tenés 3 nombres. Sí. ¿No te gustan o no te gustan? No, ahora los acepté. Los aceptaste, claro. Cuando empecé a votar, por ejemplo, claro. Cuando me decían el nombre, yo decía, decilo despacito, porque, bueno... Jorgelina, Antonia. Luján. Antonia es el nombre de mi abuela por parte de mi papá y a su vez era el nombre de la directora que estaba en la escuela donde yo nací en ese momento, entonces había que quedar bien. Y Luján, porque mi mamá era muy devota de la Virgen de Luján. Mira, sí, siempre hay que aceptarlos, los nombres. Sí. Es una cuestión de que... Y bueno, mi hermano también tiene 3 nombres, y en realidad iba a tener 2, Jorge Nazareno,
y Santiago, porque nació justo el día de Santiago Apóstol, en Ajá. Alcorta, y el médico le dijo a mi mamá, bueno, si me hiciste perder las empanadas, le pones Santiago. Bueno, Así es. me condicionó el médico y nomás. Igual yo siempre lo cargo a mi papá, le digo, ni siquiera pensaron mi nombre, porque digo, Jorge, mi hermano, y bueno, a ella le ponemos Jorgelina. Ah, ¿tu hermano se llama Jorge? Jorge y Jorgelina. Mira. Sí, sí. Él es más grande que vos. Es más grande, 5 años más grande. Transitamos la etapa de la maternidad, con la juventud. En algún momento de tu vida, cuando te enteraste que ibas a ser mamá, ¿cómo lo tomaste? ¿Tuviste miedo? ¿Cómo reaccionaron tus padres a ese tema, ¿no? Porque eras joven, eras un adolescente todavía. Cuando yo tuve la sospecha de que podía estar embarazada, se lo conté a mi mamá, y cuando tuvimos la certeza, mi mamá se lo contó a mi papá. Uh-huh. Y no, siempre, desde el primer momento me apoyaron, me acompañaron siempre. Cuando Mili nació, lástima que, bueno, cuando Mili nació mi mamá estaba más enferma todavía, entonces me pudo ayudar como podía. Sí me apoyó mucho mi papá, que tenemos como esa competencia, porque él dice que la primer mamadera se la dio él y yo lo niego. Pero yo vivía con mis papás cuando nació Mili, y Mili se despertaba, mi papá se levantaba, y mientras yo le daba la mamadera, mi papá se sentaba en la cama de enfrente. Hasta que Mili no se dormía, él no se iba a acostar de nuevo. Y así todas las veces que Mili se despertaba. Uh-huh. ¿Alcanzaste a estar en pareja con el papá de Milagros? Sí. ¿Alcanzaste a estar en pareja? Semana. Una semana. Sí. Uh-huh. O sea, estuvimos de novio. Sí, obvio. Todo bien, pero conviviendo una semana. No funcionó. No funcionó, quedamos en buenos términos. Si tenemos que compartir un espacio, lo compartimos, claro, pero no funcionamos como pareja. Correcto. No vamos a indagar más porque es una cuestión personal y privada, que forma parte tuya y no nos... era una pregunta como para darle continuidad a la charla. Y digamos, no te pesó criar a Milagros, por decir, sola, si bien tenía la compañía de tu papá. No sé si la palabra no me pesó, no lo sentí nunca como un peso, sí lo sentí siempre como mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Sí. Porque eras muy joven. Bueno, en mi caso también, la mamá de mis hijos fue mamá a los 16 años. Claro. Pero bueno, la mujer tiene otra, no sé... Fue un desafío grande, pero ¿te siempre... ayudó a crecer? Sí, absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Y fue un desafío grande, pero ella me lo hizo fácil también. Entonces fuimos creciendo juntas y la verdad que bueno, para mí Mili fue como mi primer gran amor. Después, bueno... Tengo que nombrar a Lucas porque si no... No, sí, seguro, pero ya vamos a llegar a Lucas, sí, seguro que sí. ¿Y cómo llega Gustavo a tu vida? Gustavo llega a mi vida porque yo Gustavo es la actual pareja. Sí, que todos lo conocen como Pipa. Como Pipa. Pasa que yo no le puedo decir Pipa. Claro. Yo era amiga de mi cuñada, de Evangelina, la Pipa. La Pipa. Y bueno, nos conocimos hablando de nuestros hermanos. Y bueno, y a través de ella conocí primero a Nico y después a Nico, al hijo de Gustavo, y después a él. Y la verdad que son esas cosas que no tienen explicación, pero cuando lo vi, viste que dicen que el amor a primera vista no existe, para mí existió. Toda esa cosa linda, ¿no? Sí, y bueno, y se fue dando. Bien, desde el primer momento. Yo, por supuesto, como ya era mamá, lo primero que miré era cómo era él con Mili y cómo era él como papá con Nico. Uh-huh. Y la verdad que es muy buen padre. Y aceptó muy bien a Mili, le incorporó muy bien él y le incorporó muy bien la familia de él.
y como Mili tenía 1 año y Nico tenía 2, no resultó difícil para nada. Ensamblarlo, digamos. No, porque los dos teníamos esto de la prioridad son nuestros hijos. Entonces no resultó difícil en nada. Sí tuvimos mucho apoyo de las 2 familias, pero como vivíamos acá, siempre vivimos acá en el Hortondo, bueno, la familia de Gustavo fue como muy importante en la crianza de nuestros hijos. Mi familia también, pero bueno, por ahí ellos al estar acá en el pueblo, qué sé yo, esto del cuidado, de te dejo los nenes, muy presentes. Sí. Y mi cuñada, que fue fundamental, yo la cargo, sí, pero con nuestros hijos fue fundamental, porque hasta el día de hoy, es la tía, ¿viste? Bien presente, de acompañar, de estar, de preguntar, de cuidarlos, todos. Mira vos, Sí. esta charla surge porque, digo, a veces hoy son más comunes las familias ensambladas que las familias tradicionales, Sí. ¿no es cierto? Pero a veces no es fácil ensamblar No. todo el paquete, como No. se dice, ¿no? Nosotros tuvimos suerte. Tuviste suerte, porque en el caso de Jorgelina, como de otros tantos casos, acá sí queda esa frase que es los míos, los tuyos Sí, y el nuestro, los Sí, nuestros, ¿no? sí. Porque después viene Lucas. Llega Lucas. Sí. A todo esto, la convivencia de Milagros y Nico, muy buena convivencia, Sí. al punto tal que lo que me contaba Milagro en la charla anterior, la gente creía que eran mellizos. Sí, las primeras salidas. Porque aparte eran muy parecidos. Sí, las primeras salidas nos preguntaban cuántos años tienen los mellizos. Bueno, las primeras vacaciones fueron a Córdoba y todos creían que eran, porque físicamente eran muy parecidos. Ahora que son más grandes se nota mucho más la diferencia, pero trabajan juntos, que no es poco. Sí, la verdad que la convivencia siempre fue buena. Por supuesto, que como toda familia, atravesamos sí, por diferentes situaciones y como yo siempre digo, no todo es color de rosa, pero lo bueno es que lo pudimos ir llevando bien y los chicos, nosotros le teníamos un poco de miedo a la adolescencia de ellos en cuanto a los celos que se podían llegar a generar o, viste, esa competencia, no se dio. No se dio. No se dio para nada. ¿Y la llegada de Lucas? Y la llegada de Lucas nos cambió para bien. Los unió a todos. Y fue hermoso, o sea, que llegue. Más, digo yo. Sí. Los unió más todavía. Sí. Fue hermoso. Pasa que es como pensar en Mili y Nico juntos, porque eran muy chiquitos y hasta la llegada de Lucas era como el combo. Era Mili y Nico para acá, Mili y Nico para allá. Y bueno, cuando llegó Lucas quedó como... Era el más chiquito, entonces había cosas que los otros podían hacer y él no, pero sí, fue muy lindo y fue muy cómico el día que nació Lucas. ¿Por qué? Porque yo me cruzo de Pascacha a comprar una cinta y vivíamos en una casa que alquilábamos ahí cerquita. Y Gustavo se estaba yendo de viaje, yo rompo bolsa, lo llamo y él me miró y me dice, ¿y yo qué hago con las cosas ahora? Y no sé, le digo, pero a mí llévame a algún lugar. Y yo rompí bolsa 11:30 de la mañana y 12 menos algo ya había nacido Lucas. ¿Por parto normal? Parto normal. Ah, Sí. ¿qué? Sí, nos acompañó el doctor Víctor Ríos, Ajá. que bueno, eso quedó como anécdota porque fue todo muy rápido. Todo ahí nomás. Sí, y Gustavo, antes de salir, puso un cartelito en la puerta del negocio, regresó a las 5 de la tarde. ¿Qué negocio tenía en esa época, Gustavo? Vendíamos repuesto para motos. Repuesto para moto. Claro, Sí, mirá. que mayormente lo atendía yo. Ajá. Que cuando iban a comprar, preguntaban por él y yo decía, ¿y vos qué necesitas? No, pues tengo que medir esto. Ah, pero yo lo sé hacer. Claro. Pero viste esto de, y no sé si las mujeres Claro, sabemos sí, mucho de mecánica, sí. bueno. Sí. Sí, teníamos. Y un cliente, fue el último cliente yo teniendo la panza, y el primer cliente sin la panza. Fue el sábado nació Lucas, el lunes yo ya estaba atendiendo el negocio y quedó así como sorprendido de Claro. qué pasó acá. ¿Qué pasó? Algo. Bueno, ya estaba Lucas ¿Qué pasó? Que había dando nacido vueltas. Lucas. Sí, y Lucas Claro. tuvo mucho upa, porque Sí. él quería así.
sí, sí. Y los hermanos consentidos, ¿no? Sí, y Mili... ¿Hubo celo de hermanos? No sé si celos, pero él vino como un poco a destronar. Claro, ¿no? Y bueno, no fue muy fácil, pero tratábamos ahí de equiparar un poco. De balancear. Nos va a quedar tema para hablar, porque a ver, ¿cuándo tu sueño de docente fue siempre? Mi sueño de docente fue siempre, por distintas circunstancias de la vida. Bueno, en Menicué no había dónde estudiar. La situación económica de mis papás no permitían que yo vaya a estudiar. Bueno, después acá, cuando me vine a vivir con Gustavo, teníamos los chicos, después, bueno, estaba Mili, estaba Nico, después nació Lucas, después queríamos lograr nuestra casa y después. Ir posponiendo por objetivos. Sí. Y un día, cuando ya habíamos comprado la casa, le hacía falta todos los arreglos habidos y por haber, pero un día lo senté y le dije que yo quería estudiar y que sentía que era el momento. Y él, mucho tiempo después, me confesó que me dijo que sí, como para darme el gusto, pero pensaba que yo no iba a poder. Y cuando vio que empecé y que podía, se sorprendió y acompañó. Yo, para poder pagarme los viajes, hacía ravioles caseros, que le vendía toda la producción a mi suegra para el negocio. Después ellos estaban de conserjes en el club atlético y también. Y después vendía, si al que quisiera le vendía, y con eso le pagaba los viajes. Mis hijos me ayudaron mucho, 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 y Gustavo también. Gustavo estudió conmigo, porque yo mientras daba vuelta a la maquinita, Gustavo me leía los apuntes muchas veces. Y después, bueno, los chicos, siempre estuve muy apoyada. Yo, sin mi familia, sin los chicos, sin el apoyo de Gustavo, sin el apoyo de mi papá, de mi suegro, no hubiese podido, realmente no hubiese podido. Igual di con gente muy buena, porque después, cuando hice las prácticas y eso, en la escuela donde hice la práctica y la residencia, había un equipo directivo muy humano y también me ayudaron mucho. Entonces fui dando yo siempre digo que soy una bendecida, porque porque tengo mi familia, que para mí es lo más importante, porque más que cuando digo que logramos comprar la casa, es el hogar, el lugar donde vos querés llegar y donde sabés que te están esperando, porque pude estudiar lo que siempre me gustó, porque puedo trabajar de eso, porque yo siempre digo que durante mucho tiempo hice lo que pude y ahora hago lo que quiero, claro, y lo que me gusta y lo que disfruto. Y bueno, y después se fue dando todo muy bien. Yo me recibí y, faltando una materia para recibirme, ya sabía que tenía trabajo en el Colegio Santa Rosa de Venado Tuerto, que cuando tuve mi primera entrevista fue, yo siempre digo, caminar ese pasillo, en la escuela, el edificio del colegio es muy grande, lo conozco. Y para mí caminar ese pasillo fue como tocar el cielo con las manos, y encontré gente muy, muy cálida, muy humana, compañeras muy buenas, que hoy siguen siendo amigas y nos seguimos reuniendo, a pesar de que yo en el 2022, me parece que fue, 2022 me parece, renuncié a la escuela porque no quería, después de la pandemia, y bueno, y ahora estoy trabajando acá en el pueblo. Estás trabajando aquí. Te quiero preguntar, ¿qué significó para vos recibir el título de docente? Ese momento, ¿cómo lo viviste? Y para mí fue, no sé, fue una bendición enorme, porque aparte yo estaba recibiendo mi título y me estaban viendo mis hijos. Y en mi casa hubo como un antes y un después de yo haber empezado a estudiar. Fue muy importante mi estudio en nuestra familia, más allá de lo económico, que bueno, pero fue muy importante esto de darle valor al sacrificio, de valorar los ratos que teníamos para estar juntos. O sea, fue muy lindo que ellos estén ahí. Me fueron a esperar cuando rendí la última materia también. Claro.
que te cuento, yo no la quería rendir en diciembre, la última materia, quería dejarla para febrero, pero porque estaba muy cansada. La verdad que en el 2012, que fue cuando me recibí, fue un año muy difícil para nuestra familia y yo ya no daba más, ¿no? Y bueno, Gustavo me dijo, tenés que rendirla ahora, y después me había comprometido en la escuela donde me habían llamado a rendir la materia, porque de esa materia dependía yo empezar a trabajar en febrero. ¿Tu puesto laboral? Claro. Mirá. Que de hecho me presenté a rendir y Nora, que en ese momento era la directora del colegio, me llamó por teléfono para ver cómo había rendido. Ya te estaban esperando. Y en febrero empecé. Sí, que me recibió la hermana Fabiana con mucho cariño. Y también sos abuela. Sí. ¿Y qué significa ese título para una mujer? Porque digo, las mujeres dicen, no es la misma la maternidad que ser abuelo, es totalmente distinto. ¿Por qué es distinto? ¿Es el amor es distinto hacia un nieto? ¿Cómo? No sé si el amor es distinto, es que los hijos se quieren tanto que los nietos es como volver a ver crecer a tu hijo. Y Donato, bueno, Donato ahora yo le digo a los chicos que no tienen competencia, o sea, Donato no tiene competencia, para mí es mi persona favorita, y el día que él nació, y viste el tamaño de Johnny, sí, y yo me encuentro a Johnny con ese bebé en brazos, fue el momento más feliz de mi vida, porque yo lo esperé tanto, lo deseé tanto y lo amo tanto, y es el momento más lindo cuando me encuentro con él. Para mí ser abuela es lo más lindo que me puede pasar. Dicen que es la prolongación de la vida proyectada en los hijos, sí, ¿no? Sí, sí. Lo disfrutás mucho, tu nieto. Lo disfruto mucho y... ¿Qué es lo que más te pide como abuela? No, y no pide porque no sé si tiene tiempo a pedir, porque para nosotros... Tiene todo. Sí, yo pienso... Pero por ejemplo, ¿qué le gusta que le cocines? Las supremas con puré. ¿Suprema? Supremas con puré, es su menú. Yo sé que él va a casa y bueno, puré siempre, cualquier cosa él lo acompaña con puré. Pero las supremas con puré, la milanesita de pollo, como dice él, sí, es su plato preferido. Y la chocolatadita en cajita con las masitas de chocolate rellena. Claro, lo viste nacer, obviamente Sí. que va creciendo, Sí. ya está en la etapa del jardín, Sí, salita de 5. en salita de 5, se acompaña todo eso. Sí, se acompaña y se disfruta. Y cada logro que va teniendo para nosotros es un montón y lo disfrutamos mucho. Y tratamos de ser abuelos muy presentes. ¿Y te imaginás dándole clase a Donato o no? No, bajo ningún punto de vista. No podría porque me costaría mucho ser objetiva, me costaría no me gustaría. No me gustaría. Sí me gusta tener la posibilidad esta de trabajar en el mismo colegio al que él concurre, porque en los actos lo puedo ver, Claro. pero no me gustaría darle clase. No, porque uno, es como con mis hijos, los amigos de mis hijos, yo los quiero un montón, y los amigos de Donato uno los va conociendo y también te vas encariñando, entonces no podría separar, Claro. no me sería posible separar. No sé, eso es lo que me imagino, a lo mejor llegado el momento, si me toca, bueno, pero elegiría no hacerlo. No hacerlo. No. Jorgelina, ¿te quedó alguna asignatura pendiente en la vida? No, yo creo que todo transcurrió como tenía que transcurrir. Viste que a veces uno hace el balance y dice qué cambiaría, y yo creo que no cambiaría nada porque gracias a todo lo que fuimos pasando, hoy veo la vida como la veo y tengo las prioridades que tengo y no cambiaría nada y no tengo asignaturas pendientes. ¿Sos feliz? Sí, soy feliz porque tengo la familia que quiero, la familia que me quiere, trabajo de lo que me gusta, yo me levanto todas las mañanas feliz para ir a la escuela, a mí me encanta ir a la escuela, me gusta mucho lo que hago, seguramente debo cometer errores, pero trato de dar lo mejor de mí todos los días, creo que tener un buen vínculo con mis alumnos es fundamental, sí, soy feliz.
¿Te hubiese gustado que tu mamá te vea docente? Sí, me hubiese encantado. ¿Y tu papá, como que cuando él, digamos, te vio docente? Mi papá estaba cuando yo recibí mi título también. Claro, obvio. Sí, y mi papá no es muy objetivo conmigo. Yo soy su nena. Claro. Y vos pensás que así como él es muy importante para mí, yo sé que soy muy importante para él, que todos mis logros él los festeja y los celebra y los disfruta junto conmigo. Como también me acompañó mucho cuando las cosas no iban bien. ¿Has logrado en la vida jorgelina lo fundamental, la base, el cimiento que es la familia? Sí, lo más importante. A partir de ahí es el crecimiento tuyo. Sí. Como persona, como profesional, digo, a ver, hoy podés decir que todo lo que sembraste lo vas cosechando. Sí. Proyectado en la gran familia que tenés, obvio. Sí. Sí, y yo trato de, o sea, viste que yo te decía que mi papá me acompañó mucho, bueno, trato de hacer yo lo mismo con los chicos, de acompañarlos, de estar presente, de estar atento a sus necesidades. Y bueno, y tengo a Gustavo conmigo que bueno. Un pilar. Sí, yo estoy orgullosa del marido que tengo. Realmente, hacemos un buen equipo. Y diría Lucas, juntos somos grandes solucionadores de problemas. Y tenemos esto de no quedarnos en el problema, buscar la solución, y este dicho de no hay que preocuparse, hay que ocuparse, o sea, de hacer, y somos muy resilientes. Entonces, o sea, somos muy creyentes también. Entonces eso nos ayuda a mantenernos fuertes, a mantenernos unidos, a confiar. ¿Hay domingos en familia? Sí, son los mejores. Sí, hay domingos en familia, y lo más lindo que esto de... Nosotros teníamos, cuando mi suegro vivía, nos reuníamos prácticamente todos los domingos en la casa de mis suegros. Y eso es como que quedó y ahora nos toca a nosotros. Entonces esto de... Nosotros los disfrutábamos mucho de esos domingos. Y esto de recibirlos y de esperarlos y de saber que están, es muy lindo. Y bueno, Lucas vive en Buenos Aires, entonces a veces es como que falta él en la mesa, pero bueno, sabemos que está y que está con nosotros, está presente siempre. Seguramente va a estar prendido acá al espacio. Ya tenemos que ir cerrando, Jorge, pero para que un ping-pong, ¿no? Para cerrar. Un lugar. Mi casa. Un sueño. Dudas. Un sueño, ver crecer feliz a Donato y bueno, y a mis hijos, a los 3 chicos, desarrollarse en lo que elijan, en lo que quieran, y que sean felices. Que no sé si la palabra es felicidad, que disfruten de lo que hacen. ¿Una comida? Una comida, cualquiera que pueda compartir con mi familia. Cualquier cosa que podamos, donde podamos estar juntos o con amigos. Sí. No sé, algo preferido no. No hay la familia. Y todo para mí. Lo fuiste contando casi a lo largo del... Sí, para mí son mi pilar, son mi orgullo, es lo más importante que tengo, sin dudas. ¿Dios? Y es el pilar en mi vida. O sea, yo es lo primero que hago a la mañana, lo último que hago al acostarme, pedir, agradecer, pero gracias a Dios últimamente estoy agradeciendo mucho, tengo mucho para agradecer. Y tengo esto de ver siempre lo que tengo y no pensar tanto en lo que falta. ¿Vivís más del presente? Sí, agradezco, porque realmente trabajo de lo que me gusta, tengo mi casa, tengo gente que me quiere, o sea, creo que con eso, después lo otro, lo que es material, va, viene, hoy tenés un poco más, mañana tenés un poco menos, uno se acomoda, pero lo fundamental, los afectos están y yo lo agradezco siempre. Y tengo confianza en Dios, en todo. ¿Un color? Violeta. ¿Un momento del día? Cuando me levanto para ir a trabajar.
Me encanta, porque ya empiezo ¿A proyectar con toda el día? Sí, me encanta llegar a la escuela y encontrarme con mis alumnos. Me gusta mucho, como también me gusta cuando llego a mi casa de nuevo. Claro. ¿Serie o película? Serie, Sí, serie. ¿Mate o café? mate, todo el Sí, tiempo. En mate. mi casa vos llegás y está el mate listo. ¿Una estación del año? La primavera. No van a estar muy contentos los alérgicos, pero a mí me encanta ese clima de que no hace ni frío ni calor y a su vez están las plantas flores. Me gusta, me parece como que también se acerca el verano, que me gusta mucho también. Entonces, pero la primavera, me encanta. ¿Una canción? Una canción y cualquier canción de Maná, porque me gusta, y cualquier canción de La Renga, porque lo compartimos con los chicos. Es una banda que a ellos les gusta a los tres, entonces nuestros viajes en familia son escuchando La Renga o escuchando otra banda que ahora se disolvió, pero Carajo, que fuimos a recitales con ellos y todo, y bueno, me gustan porque lo comparto con ellos. Claro. Y si te tendría que despedir con un tema musical, ¿con qué te gustaría despedirte? Bendita tu luz de Maná, porque es la canción que nos representa, o sea que es como que nos identifica a Gustavo y a mí. Como Mirá esto vos. de, dice una parte, bendito el reloj que te puso puntual ahí, y eso de habernos podido encontrar, yo lo agradezco todos los días. Muy bien. Jorgelina Ostoich, así es el nombre de nuestra entrevistada de este mano a mano. Seguramente quedó muchísimo por contar, Jorgelina, porque has tenido una vida, o tenés una vida activa, una vida de seguramente de cosas malas, de cosas lindas, pero La vida. priorizar lo positivo. Sí, siempre. Y ahí va tu vida por el camino de lo positivo, ¿no? No te quedás con lo que no pudo ser, no fue, no. Y siempre mirar adelante, ¿no? Y lo que no pudo ser no se puede cambiar. Y lo que es, hay que tratar de que sea de la mejor manera. Y bueno, y seguir. Yo te voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus hijos mañana, el día de mañana? O sea, a mí me gustaría que digan que fui una buena madre. Bueno, pero eso yo creo que... no sé, que los acompañé, que estuve. No sé. ¿Te emociona hablar de tus hijos? Nos vamos. Con la emoción de Jorgelina Flor de Piel, agradeciéndole, por supuesto, que se prestó para esto, porque pasó Milagro, que fue la primera dama que tuvimos en el programa, y también quisimos escuchar a su mamá, porque ella tiene una linda historia de vida entre lo que le tocó vivir, lo que vivió, lo que está viviendo, el presente, que coincido plenamente, que se vive, podemos contar lo que se vivió y lo que estamos viviendo ahora. Mañana no sabemos qué es lo que va a pasar, pero siempre proyectamos lo mejor para ese mañana. Seguramente. Jorgelina, gracias, felicitaciones por tu vida. Bueno, gracias, no sé, creo que, no sé, yo creo que merezco estar acá, pero... Sí, por supuesto. El mensaje más importante, yo creo que tiene que quedar de saber que no hay un tiempo para lograr los objetivos. No, yo creo que cuando uno se pone una meta y realmente lo deseas, las circunstancias no te pueden frenar, porque yo tuve mucho en contra, pero se puede. Sí, si yo pienso hoy cómo logré, por ejemplo, recibirme, nunca rendí mal, siempre me esforcé un montón, siempre tuve mucha gente que me apoyó también, porque esto nada se logra solo. Pero cuando vos tenés una meta y sabés a dónde vas y lo que querés y lo deseás mucho, mucho, mucho y te esforzás, se puede lograr. Lindo mensaje. Nos vamos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Gracias, Jorgelina. No, gracias a vos.